¿Qué tal, mi gente? Estamos de nuevo por aquí con otro nuevo video. Esta vez les traigo un video para aquellas personas que quieren hacer su bypass, ya que voy a traer un video sobre eso. Seguramente voy a dejar ese video en la descripción de este mismo video para que vayan a verlo. Si tienes un iPhone X hacia abajo, no iPhone 11, no iPhone 12, solamente del iPhone X para abajo va a funcionar el bypass que les traje. Entonces, para esto es este video, para poder colocar su dispositivo en modo recovery, no importa cuál dispositivo sea. Estamos hablando de que esto va a funcionar desde el iPhone 5S hasta el iPhone 13. No sé en el iPhone 14 cómo va a ser, puede ser que sea lo mismo, pero hasta ahora lo que voy a decir ahora solo va a funcionar con esos dispositivos, así que ténganlo en cuenta, porque con el paso del tiempo puede ser que la cosa cambie. Obviamente los métodos no van a cambiar, pero ya después del iPhone 14 las cosas sean diferentes hacia adelante. Entonces, como les dije, en este caso voy a empezar con desde abajo para arriba. ¿A qué me refiero con eso? Con los dispositivos iPhone 5, 5S hasta el iPhone 6S Plus. Entonces, no tengo que mencionar los otros porque ya se sabe que van en orden. Si tienes un iPhone 6 Plus, va a ser lo mismo que el iPhone 6S Plus, al igual que el iPhone 5 y 5S, para dejar eso claro, porque esto va a variar de algunas generaciones. Entonces, para el iPhone del iPhone 5 hasta el 6S Plus, lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Vamos a apagar el dispositivo. Solamente en el iPhone, en estos iPhones solamente tendremos que dejar presionado ese botón y apagaremos el dispositivo. Vamos a darle por lo menos 15 segundos, dependiendo la información del dispositivo. Puede ser que varíe el tiempo que dure para apagar este dispositivo, porque en algunos dispositivos se apaga de una vez, pero en otros puede que dure mucho tiempo más, y tenemos que estar seguros de que está 100% apagado, o puede fallar entrar a este método. Entonces, lo que vamos a hacer es, con el cable conectado a la computadora, vamos a introducirlo y dejamos el botón home presionado al mismo tiempo que introducimos el cable. Presionamos y introducimos el cable. Lo importante es dejar presionado el botón antes de introducir el cable, y ya ahí estaremos en modo de recuperación. Como les dije, esto va a funcionar desde el iPhone 5S o el iPhone 5, incluso en el iPhone 4, desde el iPhone 4 hasta el iPhone 6S Plus. Entonces ya acabamos con este dispositivo, ya explicamos hasta esa generación, hasta la generación del iPhone 6S Plus. Entonces vamos a seguir con el iPhone 7 Plus. Entonces, con el iPhone 7 Plus totalmente apagado, para apagar su dispositivo es igual que en el iPhone 6. Solamente tenemos que dejar el dispositivo, este botón presionado. No me acuerdo si en el 8 Plus puede ser que sea igual que el X. Si no se apaga dejando el botón presionado, el botón de power, para que te salga, le voy a explicar ahora. Entonces, para apagar este dispositivo, el iPhone 7 Plus, dejamos el botón de encendido presionado y debería salir la opción para apagar. Si no te sale, porque yo creo que esto varía con la versión de software que tengas, si no te sale, entonces tienes que dejar el botón de volumen abajo junto con el botón de encendido presionado, los dos, y entonces ahí tiene que salirte esta opción para apagar el dispositivo. Una vez el dispositivo esté totalmente apagado, tenemos que esperar, como le expliqué en el primer dispositivo, tenemos que esperar unos 10 segundos. Esto va a funcionar desde el iPhone 7 hasta el iPhone 8 Plus, o sea, iPhone 7, 7 Plus, 8 normal y 8 Plus. Este método es para esos dispositivos. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Cuando el teléfono se apague totalmente, vamos a introducir el cable y al mismo tiempo vamos a dejar el botón de volumen abajo presionado, y el dispositivo va a entrar en modo de recuperación. Ahí está en modo de recuperación, y simplemente ahí vamos a proceder a formatear el dispositivo. Si no sabe cómo hacer el formateo o la actualización del dispositivo mediante iTunes o 3D Tool, ahí en la descripción les dejaré el video. Entonces, ya acabamos con esa generación. Recuerda, esto va a funcionar desde el iPhone 7 hasta el iPhone 8 Plus. Aquí tenemos un iPhone XS Max. En el iPhone XS Max es el mismo método que vamos a utilizar en un iPhone X,
hacia adelante, hacia el iPhone 13. O sea, desde el X hasta el 13 va a ser lo mismo. No menciono los Plus ni lo Mini porque es lo mismo. Si tienes un iPhone 11 Mini, yo creo que el iPhone 11 Mini, no, iPhone 11 Pro, perdón. Tienes un iPhone 11 Pro, un iPhone 12 Mini, un iPhone 12, es lo mismo que vas a hacer con un iPhone XS más para que después no estén confundidos. Entonces, lo que haremos es tener el iPhone totalmente apagado. Recuerden que para apagar este dispositivo no es igual que el iPhone 6 ni el iPhone 7. En estos dispositivos tienes que dejar el botón de volumen hacia abajo y el botón de power para que te salga la opción de apagar el dispositivo. Una vez esté totalmente apagado, entonces vamos a introducir el cable dejando el botón de power presionado. Entonces introducimos el cable y dejamos el botón de power presionado, solamente el botón de power, ningún otro botón, y el teléfono va a entrar en modo de recuperación. Vamos a esperar a que salga el logo de el modo de recuperación, que es un poco diferente al modo del iPhone 6 por la versión de software del dispositivo. Eso seguramente lo van a cambiar en el iPhone 14 o puede ser que se quede así mismo. Entonces ya entramos al modo de recuperación y ahí podemos actualizar el dispositivo o simplemente podremos formatearlo y solucionar cualquier error que tenga el dispositivo. Puede, o sea, no todos los errores, porque hay errores que pueden ser de la board, o sea, de la tarjeta, y ya sea algo más grave que tenga tu dispositivo. Si te da error al formatearlo, puede ser algo más grave, pero ya ese es otro caso para otro video. Entonces, si les sirvió este método, por favor suscríbete, dale like y así me motivarías a hacer más videos como estos o mejores. Recuerda que si quieres hacerle bypass o si quieres formatear tu dispositivo y no sabes cómo, o cualquier otra cosa, la dejaré en la descripción para que vean más de nuestros videos. Entonces, gracias por visitarnos.